Bueno, buenas tardes, feliz día de la patria para todos, una fecha más que especial para nuestro país, para nuestra patria, para nuestro pueblo, para cada habitante que pisó, que pisa y que pisará nuestro suelo. Y bien, nada mejor que hacerlo con un poco de historia, no es casual, las casualidades cada vez son más causales. Ya se unió Jorge, que es el invitado de lujo que tenemos cada jueves, con el cual nos deleitamos haciendo historia del paisaje, historia de la jardinería, historia del paisajismo, historia de los huertos comestibles. Historias en verde, tenemos el sábado, vamos a tener también un muy lindo María Pueyrredón, ¿cómo estás? Inés de Tandil, Los Cuatro Vientos, Adriana de Uruguay. Historias en Verde, vamos a tener un muy lindo programa, muy linda charla, y vamos a hablar de la relación entre la jardinería y el arte. A ver, no me está apareciendo Luján, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Una charla hermosa. Andy, feliz día. Feliz días a todos. Beba, ¿cómo estás? Jorge, hubo corte de quincho de cacique, sí, hubo. Dejé las plumas ahí. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, espero que estén todos bien. Bien, sí, la verdad que es una fecha muy particular. No es casual que caiga jueves, o al menos es sospechosamente casual. Bueno, no se ve, Sospechosamente. pero yo tengo acá una escarapela. Me la voy a tener que poner un poco más arriba para que todos recordemos que hoy es el Día de la Patria. Ahí está. Ahí va mi escarapela, ¿eh? Perfecto, Hola, hola perfecto. a todo el mundo que se está sumando. Bueno, qué lindo poder juntarnos alrededor del fogón de las historias, ¿no? Como la matera de la estancia, ¿no? Como decíamos el otro día que hacían los paisanos, a las Exactamente. 4 de la mañana, ¿no? Lo que tiene que ver justamente con la vida de aquellos que formaron esta patria, de una u otra manera, ¿no? Con el sudor de su frente, con el sudor de sus pensamientos, con el cuerpo, con el alma, cada uno con el rol que le ha tocado. Sí, con el trabajo cotidiano, ¿no? El paisaje se hace de trabajo. Hay mucho trabajo para hacer, para que nosotros podamos ver después un paisaje cultural, ¿no? El paisaje natural lo hace la creación sola, pero el paisaje cultural lo hacemos nosotros el sudor de nuestra frente realmente. Y pienso que es un día para honrar a tanta gente que luchó para que hoy podamos ser una nación o empezar a ser una nación y disfrutar de esta Totalmente. argentinidad. Totalmente, ahí se unió Graciela, mi maestra, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, no solamente vos y yo, sino que todos los que nos reunimos en esta tribu, incluso algunos que se irán sumando con el tiempo, algunos que no se sumarán nunca, pero que sí vamos a tener acuerdos. De hecho, nos congrega el mismo lugar, la misma historia, eh, así que lo demás es una manera de mirar. Y que es muy positivo que todos tengamos una manera distinta, porque vamos sumando miradas, ¿no? Los argentinos realmente nos debemos un fogón nacional, ¿no? En donde todos podamos compartir ese mate, ¿no? Hoy sería chocolate con churros, ¿no? Yo acá no hice chocolate porque, bueno, sería un problema para mí hacer chocolate para mí solo, ¿no? Pero, espera que se me cayó la lámpara. Pero nos debemos esa juntada, ¿no? Nos debemos esa juntada entre todos, ¿no? Ese chocolate con vainillas en donde poder compartir una casa común, un lugar común, en donde las ideas las podamos compartir aunque no sean las mismas. Y eso no significa que estemos enfrentados, ¿no? Creo que lo lindo
de este fogón que nos reúne cada jueves y aparte cada semana, porque yo al final estoy siguiendo a toda la tribu verde, pues está muy divertido esto, ¿no? Y creo que lo lindo es que estamos superando muchas barreras, ¿no? Los paisajistas teníamos bastantes barreras entre nosotros. Ahí María dice sumar en la diversidad. Así es, tenemos que sumar. Somos paisajistas y como somos paisajistas a veces somos un poco artistas, ¿no? Los artistas tenemos nuestro ego un poquito grande y eso nos divide más de lo que nos une. Entonces, bueno, es el momento de darnos cuenta de sacarnos la mochila del ego de encima y de empezar a aprender unos de otros, ¿no? Y creo que es lindo esta tribu porque se siente esa vibración, ¿no? Se siente esa unión. ¿Qué te parece a vos? Sí, yo creo que lo que no podemos sacarnos de encima es, a ver, siempre vamos a mirar desde nuestros ojos, siempre vamos a poder sentir desde nuestro ombligo, pero lo bueno, no hay otra manera, lo bueno es darse cuenta que la única manera es mirarlo, entonces escuchar que ve el otro. ¿Escuchar del otro decís? Claro, ya que no podemos mirar, porque a veces lo que nos ocurre, vos hablaste del ego recién y hablaste del ego de los paisajistas, de los artistas en general, creo que lo que nos ocurre es que creemos que la única verdad es la que vemos nosotros, porque nos centramos en nosotros mismos y en nuestra mirada, mirar desde nuestro ombligo. Creo que esto puede llegar a servir para preguntarle al otro qué es lo que ve, y en eso enriquecernos más. Exactamente, escuchar también, ¿no? Si nosotros preguntamos, estamos esperando una opinión. Y si nos dan esa opinión, es muy importante la escucha, ¿no? La escucha activa, que también se habla mucho ahora de eso, ¿no? La escucha activa es, te escucho y dejo que eso que vos me estás diciendo realmente llegue hasta el fondo, rompa las barreras mías para que pueda ser escuchado, ¿no? Entonces, esa palabra pueda germinar en mi interior y yo pueda o cambiar mi forma de ver o yo pueda enriquecerme con aquello que mis ojos no me permiten ver, ¿no? Así que... Exactamente. Es más, nos permite la posibilidad de poder vernos mejor a nosotros mismos y enriquecernos y ver justamente y crecer, incluso en lo colectivo, poder crecer en lo individual. Desde la mirada colectiva, poder crecer en lo individual. ¿Qué es lo que puedo corregir? ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lo que puedo aprender? Porque hay cositas que uno, a nosotros en este momento de tribal, de intercambio, a partir de esto que se generó en cuarentena, empezó a haber mucho intercambio. Y en ese intercambio yo lo que noté es que cada idea que no sé, que se me ocurría, que aparecía, se la daba a alguien y alguien me la daba más elaborada, entonces la podía elaborar mejor. Y era como un juego de pelota, que era tomar la voz, dámela a mí, y en eso se generaban un montón de ideas que terminaban generando algo que era impensado en un primer momento, que si me lo hubiera quedado yo con mi idea cerrada, obtusa, o queriendo buscar esa cosa original que se me ocurriera nada más que a mí, nos hubiéramos quedado chiquititos. Es que compartir es algo tan grande y la paradoja de esta pandemia fue que tuvimos que aislarnos en nuestras casas para que podamos compartir a través de un medio tan frágil como es la internet, ¿no? Y como es esto que a veces se cae, que a veces hay señal, a veces no, pero yo siento que fue un enriquecimiento muy grande empezar a compartir con todos ustedes y les quiero volver a agradecer a las 41 personas que hay ahora, ¿no? Que sé que están con ganas de compartir y me encantaría poder recibir también de ustedes muchas cosas que yo las recibo porque esto va más allá de la internet y de la imagen, ¿no? El hecho de saber que están y que hacen comentarios y que esperan este momento de encuentro. Ahí María dice, qué loco, sí, es muy loco, pero es una sorpresa de las cosas más lindas que nos regaló la pandemia, ¿no? Y bueno, acá estamos
acá estamos para, ¿no? Para aprender a compartir un poco a la vejez viruela, algunos, otros no tanto, pero para aprender, nunca es tarde para aprender a compartir. Y sería muy lindo que este sea una comunidad, ¿no? Que todo esto empiece a formar una verdadera comunidad. Una vez yo escuché una cosa muy linda que es, en una comunidad, las personas que la formamos somos aceptados, no por aquello que podemos dar, sino por nuestra falencia, ¿no? Por lo que nos falta. En una verdadera comunidad, ¿no? Entonces, bueno, acá somos paisajistas, tenemos muchas cosas para dar, pero también nos faltan muchas cosas, nos falta aprender, nos falta conocer todo el mundo nuevo por ejemplo, de lo que hace Hernán, que es tratar las plagas sin fungicidas, sin agroquímicos. Todo eso para los paisajistas que ya tenemos un camino realizado es totalmente nuevo y enriquecedor, ¿no? Y tenemos que instalarlo en nuestra generación y en las generaciones que vienen. Entonces, mira, ahí cada uno de nosotros tenemos algo que nos falta, ¿no? Entonces, acéptenme, yo les pido a la comunidad que me acepten a mí por aquello que me falta, ¿no? Por ejemplo, ese manejo de no agroquímico y de la huerta, digamos, orgánica, a mí personalmente me falta. Yo viste, en la facultad nos enseñaban cómo combatir las plagas, nos hablaban de las malezas. Bueno, yo siempre he recomendado toda la vida todo tipo de fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos. Todo eso solo tengo que desaprender, ¿no? Claro. Entonces, recíbanme con esta falta que tengo, ¿no? Porque justamente es donde yo tengo que crecer. Un poco ese ayudarme a mirar, porque vos tenés eso de, aportás, bueno, te falta en eso, yo hago mea culpa también, la tengo a Graciela, que me dijo, ¿quién iba a decir que vos ibas a estar hablando de huertas orgánicas, de jardines orgánicos? Cuando la primera vez que me lo nombró, la miré raro, viste, como diciendo, pero no vamos a poder controlar nada con todo eso que me estás diciendo, ¿no? Y entonces, lo primero que hace uno es resistirse a la verdad del otro, porque uno ya tiene una verdad comprada. ¿Sí? Es lo primero, el prejuicio. No, lo mío ya está, no, ya aprendí esto, yo ya fui a la facultad, ya fui esto, ya aprendí, tengo tantos años en esto, no me la vengas a cambiar ahora. Estoy grande para aprender. Entonces estamos rompiendo con todo eso, con todo lo que me falta y lo que puedo aportar por lo que le falta al otro, si tiene ganas. Exacto, y salir también, esto nos va a ayudar como paisajistas a salir de esos esquemas que nos anquilosan, ¿no? Todas las profesiones, todos los trabajos tienen un punto en donde uno naturalmente tiende a repetirse porque es la ley del menor esfuerzo, ¿no? Ahorramos energía repitiendo el mismo jardín, el mismo cantero, la misma solución. En cambio, lo lindo de poder formar esta comunidad es que entre todos vamos a ir dándonos cuenta que siempre hay algo más nuevo para hacer, ¿no? Para dar, para descubrir, ¿no? Que realmente elegir la repetición es elegir la mediocridad. Eso no nos ayuda ni a nosotros ni a lo que tenemos para dejar, ¿no? Ni a nuestra herencia, ¿no? Así que, bueno, todo esto en el marco de mirar un poquito el pasado, ¿no? De seguir entendiendo qué pasó con los jardines comestibles, ¿no? Y eso es lo que yo tengo para dar. Arrancaste vos el otro día hablando de, ahí Luján dice, acéptenme por lo que me falta. Sí, estamos todos en esto, creo que justamente es una reunión para eso. Y este fogón, esta tribu, me empezaste... La nombro a Luján porque justamente ella había comentado que quinta era la huerta, era sinónimo de huerta. Y empezaste justamente hablando de quintas como lugar de descanso, ¿no? Es raro porque esa palabra se usó tanto para las quintas de fin de semana, que antes eran quintas de veraneo, donde la gente más poderosa iba a descansar, los pudientes, digamos, y también se usó para cuando el inmigrante vino y hacía su quinta, que era atrás, en el fondo del lote, ¿no? Y unos lo usaban para descansar,
otros la usaban para trabajar, o quizás para distenderse, ¿no? O para mantener vivo una herencia que pujaba por continuar viva, que es la herencia mediterránea del cultivo de los vegetales, ¿no? Que traían estos inmigrantes italianos, españoles, especialmente, que son los que más se poblaron acá en Buenos Aires, ¿no? Porque hubo después otras inmigraciones, estamos en un país federal, esta tribu tiene que llegar a todos los confines de la Argentina. No tenemos que olvidarnos de las inmigraciones polacas, de la inmigración, por ejemplo, de bielorrusos, que están todos en Chaco, en Misiones, de la inmigración sirio-libanesa, que hay muchísimos en todo el oeste de la Argentina, Catamarca, La Rioja, hemos tenido un presidente de esa corriente, en Tucumán también, de la inmigración incluso israelita, ¿no? Con todo el aporte de la cultura israelí, ¿no? Dale. Y sería muy lindo poder hacer un ciclo de reflexiones sobre cuál fue el aporte de todas estas culturas al paisajismo y al jardín comestible. Se me está ocurriendo en este momento que lo hablamos, ¿no? Porque vos fíjate que el cultivo del olivo, el cultivo de las frutas secas, fue muy difundido por los inmigrantes justamente de sirio-libaneses, ¿no? El cultivo de la vid en Mendoza fue especialmente sostenido por los inmigrantes italianos de Mendoza, que es una colectividad enorme, ¿no? Grafinia, bueno, y todas las grandes bodegas, ¿no? Fíjate, los cultivos de fruta en Río Negro, ¿no? Es todo un tema de paisaje cultural estudiar, ese paisaje que hacían los inmigrantes cuando descubrieron que podían fertilizar las tierras desérticas de Río Negro mediante la canalización de los ríos. Está más o menos estudiado la parte histórica, yo podría hacer un análisis paisajístico de eso, es muy interesante todo ese tema. Cómo tenemos un país en donde las diferentes inmigraciones fueron aportando su granito de arena a la cultura y, por supuesto, como consecuencia al paisaje. ¿Mm? Qué bueno, qué bueno. Mira, Historias en Verde dice, mis abuelos vienen de las colonias, Las Palmeras, Colonia Dorá, en Santiago, Moisés Villa. Moisés Villa, la primer colonia de inmigrantes israelitas que hubo en Argentina, Moisés Villa, esa creo que fue en Santa Fe, es muy buena porque dice que había una sinagoga en cada casa, ¿no? Fue muy buena a partir de ahí, ¿no? Bueno, gracias Bueno, por esa aportación. mirá, sirio-libanés, israelíes. Hablamos de los orígenes, el origen indígena y el afro, invisibilizado, como bien nombraste. Puesto, el otro día estaba escuchando hablar sobre racismo en Estados Unidos, como que nosotros no teníamos, y en realidad porque ellos lo tienen tan presente que pueden decir que es un racismo, nosotros lo invisibilizamos, entonces como que lo disfrazamos. Entonces es bueno saber que tenemos todo ese origen, que en definitiva parte de un lado, que es del África, venimos todos, como dijiste, ya sea por creencia religiosa o si empezás a hacer un poco de historia e investigación, venimos todos de ese lugar, así que más tarde o más temprano, si no era una pareja en el Edén, era una pequeña tribu, y entonces nos empezamos a diseminar. Después, volvemos a confluir acá, o sea, tenemos todavía la posibilidad de ser un país tan rico, de tener esa diversidad. Y después otra cosa que se me ocurre es que se han hecho muchas revisiones históricas, ¿sí? Y no sé si hay un intento de hacerlo desde el suelo, desde el paisajismo. No solamente el paisajismo poner plantas, sino el paisajismo como suelo, como imagen, y vamos congregando, viste que los jardineros, los fotógrafos, los que analizan la historia, como esta chica Karina, del arte, el arte francés, el arte universal. Vamos a tener una charla muy linda el sábado. Y capaz que terminamos generando ese canal donde a partir de nuestro rubro, a partir de nuestra pasión, empezamos a hacer no sé si una revisión, pero al menos un conteo y una mirada desde el pasado también para
para ver cómo seguimos hasta acá, ¿no? Es eso de mirar a nuestros ancestros. Siempre va a enriquecer, va a ser muy enriquecedor poder entender nuestro país desde los aportes y desde la unión de todo eso, ¿no? Y el paisaje lo bueno que tiene que como es una consecuencia, es un fruto, ¿no? Al ser un fruto el paisaje refleja sí o sí. El paisaje es el síntoma de una cosa que está atrás. Entonces, es muy bueno. Bueno, vamos a saludar a Itas. Hola Itas, ya nos hemos saludado. Abrazo grande en este momento, te agradecemos mucho que compartas y espero que sea un momento de distensión y de alegría, ¿por qué no? De celebrar la vida, por tu madre. Bueno, cuando quieran empezamos. No sé, a ver, vamos a ver cómo... Arranque, maestro, que usted, esta cátedra se hace cargo usted, yo estoy de ayudante de cátedra, ¿no? Vamos a ver, voy a poner ahí la pantalla. No sé si se ve bien, creo que tengo que poner un libro más. Espera, ahí está. Vamos a mostrar, hoy vamos a continuar con lo que habíamos hablado la otra vez, que era un poco de los campos, pero hoy vamos a hablar más de las quintas, ¿no? Que nos quedó por hacerlo. Quiero mostrarle dos fotos que habían quedado pendientes la otra vez. Esta es la estancia Santa María de Richard Blake Newton, que fue el que trajo el primer alambrado al país, ¿no? El que alambró su huerta. Recordemos a a William McCann, el inglés que pasó a caballo por ahí y describió que había una glicina, ahí se ve los arcos de la glicina, que había una galería. Bueno, esta casa es Monumento Histórico Nacional y queda en Chascomús. No quería dejar de mostrárselas porque se las debía de la otra vez, ¿no? Bien, ahí tenemos otra vista de Santa María. Bueno, este era un inglés y aquí toca decir que la primera estancia alambrada fue la de Halbach en Cañuelas. Se escribe H-A-L-L-B-A-C-H, ¿no? Halbach. Él fue el que alambró la primera estancia. Un poco después ya, como 1850 creo que fue, no tengo la fecha exacta, pero fue ahí nomás de lo que hizo Newton con su huerta. Y también vamos a nombrar después a la Quinta Pueyrredón, porque fue la primer chacra alambrada en las afueras de Buenos Aires, ¿no? Fíjense cómo estos van siendo como jalones, como hitos en el paisajismo, ¿no? Y acá estamos con los ingleses. Habíamos quedado nosotros un poco en estas quintas, ¿no? En estas estancias, y íbamos a pasar ya a las quintas. Entonces, es el momento de hablar de otro inglés, hablando de inmigrantes y de aportes y de inmigrantes. No sé si alguno de ustedes conoce el nombre de John Tweedy. Tweedy, T-W-E-E-D-I-E, Tweedy, ¿no? Tweedy. Si alguien lo conoce, ponga una manito. Bueno, pero si yo les digo Blepharocalix tweedi, quizás conozcan. Si yo les digo Caliandra tweedi, quizás conozcan, ¿no? Ya. Es el nombre de la nacahuita. ¿Te acordás de la nacahuita? Sí. ¿No? Sí. La nacahuita se llama Blepharocalix tweedi. Y la caliandra, la borla de obispo, se llama Caliandra tweedi. ¿Por qué? Porque John Tweedy fue... Ahí dice María que la conoce. Bravo, María. John Tweedy y también Gaby. Itas, bien, vamos, bien. Árboles en casa, vamos. ¿Quién más da? Paisajista Sandra, vamos. Bueno, ahora van a conocer al papá verdadero de estas mujeres. ¿Por qué? Porque John Tweedy fue una gran personalidad, bastante olvidada y silenciada en la historia del paisajismo. Él fue un botánico, jardinero, paisajista, gardener, ¿no? En inglés. Sí. Él era, no ganas nada, María, ganás la sabiduría. Vamos a poner el premio. Él pertenecía a la colona de inmigrantes escoceses que trajeron los hermanos Parish Robertson en 1826, plena época de Rivadavia,
para hacer toda una industrialización del campo argentino, ¿no? Fue un proyecto muy lindo, que esta gente convenció a personajes elegidos en Escocia especialmente para que vengan con profesiones. Entonces vinieron zapateros, vinieron carpinteros, vinieron herreros, vinieron médicos, y un médico que lo fue, y vino especialmente con la misión de hacer el parque y de planificar toda la parte agronómica de la colonia, y también de hacer una escuela agronómica. Vino esta gente, se les dio una estancia en la zona de Lomas de Zamora, ¿no? Actualmente, exactamente Lavallol, donde ahora está la Universidad de Lomas de Zamora, en la Ruta 4, y se instalaron allí, estuvieron 2 años, el gobierno no les respondió con todo lo que tenía, las promesas, entonces la colonia se dispersó. Pero dejó a esta gente valiosísima, que podríamos hablar 1 hora entera de todo lo que aportaron. Entre ellos fueron los antepasados de Cecilia Grierson, ¿no? La gran científica argentina, médica, no recuerdo bien cómo fue su historia. Cecilia Grierson. Ella viene de esta gente. Y entonces Tweedy había sido jardinero del Castillo Real de Escocia, ¿no? Y había sido jardinero jefe, era una personalidad realmente importante en Escocia. Tenía 50 años cuando vino. Ojo, la gente se moría a los 30, 35. Él había nacido en 1775 y vino en 1826. Bueno, con sus 50 años decidió venir con sus 6 hijos y su mujer, y al ver que acá en Argentina había fallado todo lo que le habían prometido, se puso a trabajar ayudándole a un vivero, que todavía no sé qué vivero habrá sido, pero así dice la historia, ayudó a un vivero a vender plantas, a producir plantas, y finalmente él se instaló en Retiro en 1829 en una quinta y se dedicó a hacer jardines y a mantener jardines. Ojo, los jardines de ese momento eran muy distintos a lo que fueron después, ¿no? Imaginémonos lo que sería un jardín de 1829, en plena época de las guerras de la independencia, ¿no? Bueno. Lo interesante es que Tweedy hizo varias expediciones al río Paraná, a la Sierra de Tandil, a la Patagonia, y clasificaba plantas. Se ve que estaba apoyado posiblemente por el cónsul inglés, seguramente, o por alguno de los comerciantes ingleses, que había muchos en Río de la Plata, porque sus expediciones se hacían con 8 carretas, que era muchísimo, con peones, ¿entendés? Con provisiones, así que eran expediciones armadas. Él las plantas que él encontraba, las clasificaba como él podía, y después las mandaba en un herbario a través de un intermediario que él tenía en Inglaterra, que es un botánico muy conocido, y ese botánico las distribuía en los distintos jardines, ¿no? Por ejemplo, especialmente en Kew Gardens, ¿no? Entonces en Kew las clasificaban y las ordenaban y le ponían nombre. Por eso muchas se llaman Tweedy, porque son las que él mandaba, ¿no? Yo recuerdo haber leído un libro muy lindo, que estaba siempre en el estudio Taís, que era de los jardines románticos de Inglaterra de la época de 1860, ¿no? Pensemos que Tweedy murió en el 61, ¿no? O sea que es bastante contemporáneo a Tweedy. Ese libro, que tenía grabados muy lindos, en blanco y negro, por supuesto, y explicaba cómo eran los estilos de los jardines ingleses, explicaba cosas muy lindas como el famoso approach, y yo te contaba un día, ¿no? El approach es la manera en que vos llegás a una casa, y cómo es el approach, cómo tiene que ser el approach en un parque inglés, se muestra, no se muestra, lo vas viendo, lo vas ocultando, bueno. En ese libro había un capítulo dedicado exclusivamente a la pampas grass, ¿no? O sea, a nuestra cortadera. Ya en 1860, la pampas grass era famosa en Inglaterra y era divulgada como una de las plantas más bonitas. Me acuerdo perfecto el grabado. Sería muy lindo poder mostrarlo, pero bueno, no tengo el libro en este momento. Creo que el libro forma parte del archivo Taís, que ahora es un archivo que está custodiado por la Municipalidad de Buenos Aires. No tenemos acceso de momento y no sabemos si hay
como para poder descargar. Como para Bueno, poder... pero cuando se abra la cuarentena sería muy lindo poder acceder a ese archivo porque es un archivo muy interesante, ¿no? Bueno, Tweedy, en definitiva, fue el jardinero de estas quintas, por eso lo traje hoy, por eso empezamos a hablar de él. Es muy importante que sepamos que había por lo menos un grado de desarrollo botánico o de desarrollo comercial de las plantas. Y nos debemos todavía una historia de los viveros en Buenos Aires, ¿no? Yo estoy Total. preparando algo, por ahí lo terminaré, pero es muy bueno porque el vivero va cambiando, los viveros van trayendo plantas y llega un momento que van abriendo el juego a las plantas nativas, que es lo que sucede recién a finales del siglo XX, ¿no? Bueno, algo más de eso en Twitter y podemos hablar toda la vida, vamos a dejarlo descansar un poco Dale, y, sí, sí. y pasemos con lo que nos toca, ¿no? Que es las quintas. Bueno, entonces, vamos a recordar que hubo una imitación de lo que sucedía en Europa a principios de 1800, la gente empezaba a pasar tiempo lejos de las grandes ciudades. Las ciudades, recordemos, se habían industrializado en Europa, ¿no? Londres especialmente, bueno, París también había tenido muchos cambios, Madrid, y la gente elegía lugares alejados para pasar los meses de calor o para descansar. En Buenos Aires lo imitamos, surgieron los pueblos de Flores, de Belgrano, más tarde, Barracas al sur, dijimos que San Isidro ya existía, ¿no? Pero que la gente lo usó, y bueno, y en Belgrano vamos a ir ahora a la quinta de la familia Carranza Mármol, que es esa familia que yo mostré el cuadro de los patios, ¿se acuerdan? Sí. La calle Florida, yo mostré que vivían en Florida y Viamonte, tenían un patio con naranjos, bueno, así como ellos vivían en pleno centro, la calle Florida era como decir hoy, no sé, Avenida Libertador, ¿no? Entonces, ellos vivían en pleno centro, pero los veraneos los pasaban en esta quinta, es la única foto que conseguí, este fue mi tío bisabuelo que escribe sus recuerdos en un libro, ¿no? Recuerdos de infancia, en donde él, me gustaría leerle lo que dice, porque es una manera de llegar a esa época desde el corazón de una persona que vivió. Excelente, dale, sí. En ese momento estaría bueno que si alguien no lo vio, que lo vea, porque también haces un relato de la quinta que después se muestra, de la casa, que se muestra en el patio en una ilustración y está todo lo que estaba descrito en el escrito. Exacto, porque es el mismo Alberto Carranza el que cuenta todo, entonces habla de su familia, hace toda la historia y los Carranza eran muy de guardar esas cosas y mandaban a hacer esos cuadros, bueno, y tenemos esta foto de la quinta. Entonces, dice que al llegar el verano nos dirigíamos a la quinta que mi padre poseía en Belgrano. La quinta tenía una extensión de 4 hectáreas, con grandes plantaciones de árboles, muchos de ellos frutales, plantas de diversas clases y variedad de verduras, las que se producían en tanta cantidad que en la carreta se remitía a Buenos Aires, no solo a nuestra casa, sino a 2 o 3 familias de la parentela. Al frente de la quinta, defendida por una larga hilera de pilastras unidas por rejas terminadas en puntas, estaba en el centro el portón y entrando el jardín muy extenso con sectores bordeados por el indispensable arrayán. Aquí se refiere al boj, ¿no? Los canteros eran de variadas formas, triangulares, cuadrangulares, circulares, donde alternaban árboles de distintas clases y dimensiones, los aromos, ligustros, cedrones, peloneros, durazneros, priscos, damascos y nísperos. O sea que él acá está describiendo un jardín un poco paisajístico, como se usaba en ese momento, con muchos senderos. Vamos a ver un poco en la Quinta de Carvarela un jardín bastante parecido a esto que está contando Carranza, ¿no? Yo me imagino que estos jardines son los que había hecho Tweedy, ¿no? Imaginemos que esta casa es de los años 1850. Tweedy murió en el 62. Entonces es muy posible que Tweedy haya
haya hecho este jardín o un jardín similar. Mirá lo que dice: entre las flores, dada la escasez de poder regarlas asiduamente, y lo voy a repetir, entre las flores, dada la escasez de poder regarlas asiduamente. ¿Por qué dice esto? Porque en esa época no había agua corriente. Era muy difícil regar un jardín y una huerta. Por eso es que no había tantas, ¿no? Dice, tenía muy pocas violetas y sobre todo la preferida llamada francesa celeste y doble, de fragancia exquisita por la cual se la cuidaba mucho. Algunas plantitas de Japón cuya flor se la llama de papel. Yo creo que acá está refiriéndose a las cinias, con Z y doble N, ¿no? Sí. Porque es la famosa flor de papel, que yo sé que es una planta que crece en la seca perfectamente, incluso la he visto en el campo, ¿no? A veces hay una variedad silvestre de esta. Dice, y que no necesitan mayormente agua por ser de clima seco. Rosales, alguna diamela de poca vida por la diferencia del clima, jazmines del Cabo, semi-raquíticos, y del Paraguay, que es un arbusto de flores de color cambiante, violáceas y blancas, azucenas, nardos, corales, la menta que se arrastraba al ras de la tierra, etc. O sea, estas eran las flores de esos jardines, que también eran jardines comestibles, ¿no? Había también alimento para el alma. Este es el mensaje, ¿no? Alimento para el cuerpo y alimento para el alma, ¿no? Dice, en todos los corredores, acá vemos un corredor muy largo, ¿no? Había sofá y algunas sillas. En el de las madreselvas y en uno de sus ángulos, una glicina cubría sus dos catetos que sostenían una columna de fierro. En el corredor de la madreselva anidaban unas avecillas muy pequeñas que vulgarmente se llaman ratonas. En el corredor opuesto crecía un jazminero del país que servía para dar sombra en las horas de la tarde. Esto no difiere mucho a cualquier quinta de hoy, ¿no? Jazmines, glicinas, ¿eh? Bueno. Sí, Inés dice todas las antiguas que se vuelven a usar. Tiene que ver también con el bajo mantenimiento. Muy bien, porque eso de plantas antiguas tenemos que empezar a darnos cuenta que las plantas son eternas en realidad, ¿no? Y tenemos que entender este concepto tan mal aplicado, y yo acá me animo a decir tan erróneo, de que las plantas se pongan de moda, ¿no? Es como que se ponga de moda, no sé, una persona, son seres vivos en realidad, ¿no? Está bien, hay una tendencia, paisaje, hay también una causa comercial que pone una planta, digamos, que hace que se venda más o que se venda menos, pero tenemos que saber que en realidad las plantas están fuera de la moda, ¿no? Si bien pertenecen a movimientos estéticos, en realidad trascienden, ¿no? Trascienden. Yo siempre, cuando empecé a plantar parques y quería plantar, por ejemplo, agatis alba, y no lo encontraba, yo le decía a los viveristas, produzcan agatis, produzcan la palmera washingtonia filífera, la washingtonia robusta, que era la más finita, bueno. En fin, así es. Eso no se vende, te dicen enseguida. Pero no se vende. Claro. Estoy pensando que ahí es donde justamente al inicio de esta charla fue romper con ese ombligo del mundo, con el ego, con el querer ser original, relajarse, ponerlo que mejor, creo que el ego se va a alejar y se va a nutrir realmente el alma cuando uno va a tener terminado un trabajo que se va a lucir mucho más que un jardincito o un paisaje terminado con determinado alineamiento, como para que digan, este jardín o este diseño lo hizo tal diseñador, como si fuera no sé, un mueble o cualquier otro objeto que haga un artista. Exacto. Bueno, dice después, a ambos lados del jardín, dos caminos servían de conductores hacia la casa. Esta se dividía en 3 departamentos. El primero contenía las habitaciones, comedor y sala, y estaba rodeado de 4 amplios corredores sostenidos por fuertes columnas de hierro. Todo bajo un techo de tejas. Comunicando los 2 pasillos de baldosa estaba el segundo cuerpo,
escuchen esto todos, miren cómo eran estas quintas, dice, ahí estaba cocina, cochera, habitaciones de servicio y baño, y luego a 30 metros más o menos la caballeriza, arriba de esta 2 habitaciones para peones, y detrás de esta un gallinero con un paraíso en el centro, y descansando en la pared aledaña a la caballeriza una casillita con varios cajones que servían para anidar a las gallinas, y encima de la casilla un palomar. Entonces, había bastantes de las cosas que vimos en el Hameau de la Reina, o sea, en la aldea de la reina de Versailles, en Francia. Dijimos que había palomar, había caballos, había gallinas, y es interesante que la cocina no estaba dentro de la casa. Esto es una costumbre muy criolla que muchas estancias han guardado, de que la cocina siempre era una habitación separada de la casa. Y quiero recordar acá que la Quinta Presidencial, ¿no? Tan linda en Olivos, también tiene la cocina separada de la casa, ¿no? Como un resabio de lo que era antiguamente la usanza criolla, ¿no? Dice, en uno de los extremos de la quinta había un cañaveral, como de 5 metros de extensión, y enredado en uno de los pilarcitos del jazmín, el jazminero, conocido con el nombre de jazmín de Chile. Rodeaba al jardín una hilera de tuyas, arbusto americano parecido al ciprés, y al otro lado una pequeña plantación de alfalfa. Supongo que la alfalfa era porque también tenían ovejas, porque es lo que comen las ovejas. En los cercos de alambrado se entremezclaba la pita y la cinacina. Había además varios ombúes, muchos eucaliptos y paraísos. A un costado de la caballeriza estaba colocada la hamaca y a su lado el trapecio. O sea que ahí los chicos podían jugar, podían andar a caballo, y vemos que había muchos árboles nativos, como cinacina y ombú. Así que esto era nuestro paisaje. Dice, las grandes aromos del jardín le daban un aspecto muy agradable, alternaban con camelias, rosales, corales, álamos, enjutos y cipreses. Lástima no saber el nombre del jardinero que se encargó de la tarea de trazar y de cubrir con ellos la quinta. Debió ser persona muy inteligente y verdadero perito en su oficio, pues con gran variedad de ellos supo adornar la quinta y con atinada distribución. Aquí me viene Tweedy, ¿no? Que era a lo que él se dedicaba en ese momento en Buenos Aires, ¿no? Quizás haya sido. De más estaría agregar que se recogía buena cantidad de tomates. Y acá vamos a empezar a hablar del comestible. Escuchen. Buena cantidad de tomates que servían no solo para uso diario, sino para preparar un sabroso dulce. Y además la salsa se introducía en botellas y se bajaba al sótano hasta el invierno. Olivos y laurel, algunos de estos de flor rosa, llamado laurel rosa, y que es la delfa de los antiguos griegos. Mi padre habría traído de Tucumán, en 1885, el primer ejemplar de caña de azúcar que llegó a Buenos Aires, pero entonces no se hizo ninguna tentativa para su cultivo, y cuando años más tarde en la quinta trató de llevarlo a cabo, aunque las plantas crecieron muy lozanas, no fructificó. El clima se lo impedía. Se ve que le faltó calor. Claro. Dice que casi todas las mañanas se presentaba el viejo Pasadores, un viejo, ¿no?, ante mi madre, muy serio y grave, llevando algunas de las producciones de la huerta gracias a su laborioso cuidado. Era el quintero que vivía como parte integrante de esta quinta, ¿no?, los peones. Estaba el quintero que era el viejo Pasadores. Claro. Bueno, dice, en el gallinero estaban echados los gansos. Se nos preparaban los petizos y dábamos un pequeño paseíto. Acá vemos, todo esto era, los gansos los comían evidentemente, ¿no? Dice, sí, gallinas teníamos en abundancia, pues el gallinero era bastante amplio. En la parte alta de la pared del frente estaba el palomar. También se comían los pichones de paloma, como vimos en las estancias. El principal de los peones, ¿está? No, que dice, había comentado que los palomares se habían dejado de... se habían abandonado cuando empezaron los cultivos. Pero exacto, el cultivo inicial, porque la paloma se convirtió en plaga. Pero hablando con mi padre, que tiene 88 años,
la semana pasada me contaba que en la estancia de los Vallacasar, en Suipacha, se llamaba La Elvira, él se acuerda perfectamente que a sus 14 años más o menos iban al Palomar y estaba abandonado, pero todavía las palomas vivían, ¿no? Y dice que con sus primos, viste, iban al Palomar, sacaban palomas, pichoncitos, porque las palomas volaban cuando ellos entraban por la puertita de abajo, y agarraban los pichoncitos y los cocinaban, sí, los desplumaban y los asaban, ¿no? Como parte de estar al cohete el verano en el campo, ¿no? O sea que esto de los palomares abandonados, que yo no lo llegué a ver nunca con palomas, sin embargo, hasta la década del 40 se ve que todavía estaban, ¿no? 1940. Bueno, el principal de los peones era un viejo italiano llamado Pedro Pasadores o Pasadori. Y acá es un dato interesante, ¿no? Era un viejo italiano. Ya se había abierto la inmigración transoceánica, se llama, que es la inmigración masiva después de Avellaneda, ya estamos en 1860, y estos italianos traían su cultura, ¿no? Y trabajaban de lo que habían vivido en sus pueblos de origen. Dice que luego su hijo Antonio y otro que era transitorio, porque solo se lo tomaba en verano. No he visto hombre igual para esas faenas como ese viejo Pasadores. Daba el ejemplo a los otros peones de llevar baldes de agua para regar tanto las plantas del jardín como las legumbres del huerto. Imaginémonos que este hombre sacaba agua del aljibe y a través de baldes regaba planta por planta. Esa era la manera de mantener un jardín en verano. Dice, puede darse la idea de la cantidad de baldadas que se emplearían, pues no existían las mangas o mangueras y otras facilidades de riego que se tienen en el día. Y también llevar el agua para las tinas de baño. Entonces no había agua corriente. Acá recordemos lo que cuentan en el caserón de Rosas, que le preparaban la tina a Rosas con agua caliente. Se bañaba Rosas, después se bañaba su hija Manuelita, después se bañaba el marido Manuelita, después se bañaba todo hasta el último. Y eso era lo más común. El último se bañaba con un agua sucia y fría, pero bueno, eso sí. Pobre. Dice, el viejo Pasadores o Pasadori, con sus inseparables botas y sombrero de alas anchas, a la hora de las comidas se acercaba silencioso a la cocina con su plato de latón. Nunca supimos nada referente a su familia. El trabajo firme y fuerte era en él una especie de fanatismo y en verdad que respondía a sus faenas, a sus afanes, pues rendía bastante la quinta en sus manos. Que no se cosechaba allí y en grande, hasta llegar a algunos parientes. Estamos todos, lucha, perdón, sí, Jorge, estamos sí. todos sacándonos el asco de la imagen, ¿no? De Rosa bañándose, después los chicos. Estamos todos, ¡ah, qué asco, qué asco, qué asco! Sí, Mirá, realmente. es cultural, porque realmente estaban acostumbrados a vivir así, ¿viste? Claro, claro. Es Sí, sí, así. hoy es impensable, pero está bueno justamente porque hoy nos da un asco terrible y no lo podemos pensar, no podemos entenderlo, pero en el momento estaba dentro de la normalidad. Lo que dijiste, Exactamente, exactamente. hoy lo más normal Bueno, es abrir el grifo o la canilla y darle y echar agua, 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 y en ese momento era ya demasiado para bañarse, para darle a los animales. sí, quizás la valoraban más también al agua, ¿no? Total, Pienso que la sí. valoraban más, ¿no? Sí, fíjate, Eh, fíjate cuánto estamos valorando la libertad en este momento. y claro, la libertad y un abrazo y ver a alguien, ver cara a cara a alguien es muy loco, ¿no? Así Claro. que dice, sigue la lucha de él, ¿no? En la huerta, dice que la lucha era con los pájaros y con las hormigas, era continua y los gansos le molestaban y en un palo colocaba un saco viejo raído para ahuyentarlos, esperando que lo tomaran como a una persona. Nunca lo he visto salir de paseo, ni siquiera a caballo. Era una especie de ermitaño. Bueno, ahí vemos un poco la figura de este jardinero, ¿no?
vista por un niño de esa época, y bueno, y cómo realmente existían estos jardines que tenían la parte del recreo y la parte de la producción. Y repetimos acá que era porque era necesario proveerse, no había verdulerías en Belgrano, ¿no? O llevabas todo desde Buenos Aires, tenías que hacer sí o sí una quinta para estar 3 meses viviendo ahí. Los veraneos duraban desde noviembre hasta marzo. Y ahí cuenta más adelante en el libro que ellos, cuando eran muy chicos, la madre los mandaba a una escuela que había en Belgrano privada, como una mujer, ¿no? Inglesa, que daba clases, entonces los chicos tenían sus clases en una casa de por ahí, porque era mucho tiempo que estaban sin clases, ¿no? Bueno, así que esto que pasaba en esta quinta de Belgrano, también pasaba en otras quintas, ¿no? Voy a pasar ahora algunas imágenes de quintas. Esta es una quinta en Flores. Ahí apareció, saluda Matilde. Hola Matilde. Esta es la quinta de los Naranjos en San Isidro, ¿no? Que ya mostramos la foto de esa quinta rosada, una foto antigua es esta, la que mira el río. Esto pasaba en estas quintas. Esta es la quinta Alsina en Belgrano, que hoy es un museo, ¿no? Tiene la típica grisina y el mirador. Otra quinta, vamos a ver acá, espera, no sé por qué no la muestro. Acá, otra quinta en Flores, este eran los aspectos, posiblemente este era un paraíso. Ajá. Bueno, ¿qué más? A ver, otra más. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasaba en San Isidro. Acá vemos la foto de un jardinero, que es posible que sea el señor Bianchi, que ahora vamos a nombrarlo, que una de las Becar Varela lo recuerda. Ahí se ve la catedral de San Isidro, si la pueden ver, es esa aguja, esta aguja que está aquí, perdón, ahí, y aquí se ve, acá está el filo de la barranca, y se ven los canteros, un poco como decía Carranza, con formas bien cuidaditas, con caminitos, era el estilo de las quintas que se usaban en ese momento, ¿no? Dice Sara Becar, en sus recuerdos, que había un numeroso grupo que cumplía con las múltiples tareas que demandaba la atención de la quinta y sus habitantes. Y entre ellos lo menciona a Pedro Bianchi, que no es casualidad que tenga apellido italiano, ¿no? Claro. Y dice que era el jardinero que tenía su casa en el terreno del Bajo, y también recuerda a Saverio, el quintero, designados por ella como gente de años y años. O sea, este personal pertenecía ya a la familia, ¿no? Y acá, en esta quinta, cuando se vende, pasa de una familia a otra, antes de ser de los Becar Varela, en el año 1874 hay un inventario de la quinta, ¿no? Y yo ahí encontré que decía esto, que nos da un poquitito nos ilumina un poco este tema, dice: hay un cuartito de peones, un gallinero y un pesebre, una noria con su maquinaria y una cañería de plomo que reparte agua para varios puntos de la quinta y la mayor parte de la casa. Toda la parte de la barranca con cercos de estacones de sauce, varios árboles frutales, naranjos, higueras, eucaliptus, etc. Y bastante plantío de jardín y algunos pies de parra. O sea, había mucho en la quinta esta, antes de que sea de los Becar Varela, que era de los Laite. Realmente había parra, había frutales, había naranjos, ¿no? Después vemos que en lo de Becar Varela ya había un quintero. Esta es una vista de la quinta desde arriba hacia el bajo. Fíjese, acá esa línea que marco con el cursor es el límite del río. Hoy día este río ha crecido porque se ha ganado tierras al río y el Bajo de San Isidro creció mucho. Pero en esta zona del Bajo es donde estaban los cultivos y donde estaba la huerta, ¿no? Fijémonos acá esta vista aérea, acá está la casa, el jardín, con estos senderos que ya estaban dibujados así en formas geométricas, la barranca, y acá abajo vemos todo un terreno que no sé si ustedes lo llegan a ver bien, yo voy a acercar un poco la cámara, pero se ve ahí las líneas de la huerta, se ven como las líneas, que ese era el lugar destinado a las hortalizas. O sea que estas quintas integraban
el jardín con sus vistas al río y por abajo las hortalizas. Acá vemos una imagen también de esta quinta con los naranjos originales de la época de Mariquita Sánchez de Thompson, que después, bueno, se murieron, desaparecieron, y en el año 2014, cuando decidieron hacer algo, una plantación, me preguntaron, yo dije, bueno, plantemos naranjos de vuelta, aunque en otro lugar, porque acá taparían la vista al río, planté en otro lugar unos naranjos y unos limoneros como para evocar, ¿te acuerdas que hablamos de la evocación? Sí. Es una evocación del jardín, ¿no? Sí, como para no ponerlo al mismo lugar y que molesten a la visión. Porque había cambiado mucho la función de la casa, ¿no? Acá se ve también los terrenos del Bajo con vista al río, ¿no? Y se ven ahí las plantaciones de frutales, la casa del Quintero en el Bajo, ¿no? Era parte de la quinta. Estaba dividida por la vía, que acá se ve la vía del Tren del Bajo. Yo les recomiendo a los que se puedan, cuando se abra la cuarentena, que vayan a la Quinta de los Ombúes, se llama hoy día, nosotros le decimos Becar Varela, pero es la Quinta de los Ombúes, porque es un lugar con una vista única del Río de la Plata, ¿no? Y es un lugar muy, muy romántico, muy lindo. Y en San Isidro también había otra quinta, ¿no? Había muchas quintas, pero que tengamos testimonios realmente son pocas de este tipo de quinta productiva. Estaba la quinta de Carmen Granada, ¿no? En donde ella en una carta dice: sementera tengo bastante buena, verduleza no viene, los árboles frutales ya han dado, los duraznos regulares, las parras crecen muchísimo y han dado uvas buenas, los pollos con que te esperaba se volvieron gallo, teniendo que comerlos para evitar disputas. La gansa se casó, la Onix, que era una perrita, siempre fiel, gorda y cariñosa. Esta es la carta de Carmen Granada, también hacia 1850, en donde cuenta que en su quinta pasaban estas cosas, ¿no? Así que acá vemos esta foto, que es en el Bajo de San Isidro también. Es toda una huerta bastante grande, ¿no? Todas las sementeras, estos de los años 30, 20 más o menos, donde todavía el Bajo de San Isidro era un lugar sin urbanizar, ¿no? Ahí se ve la barranca y en lo alto las casas. Y aquí vemos la Quinta Pueyrredón, que es, no sabemos si este dibujo perteneció a Prilidiano, pero es un dibujo que está en uno de los descendientes. Y aquí se ve la quinta perfectamente igual como está ahora, con su mirador. Este es el algarrobo histórico. Sí, vamos a tener que continuar esto en una próxima charla porque nos queda ya un minuto. Y ahí veo que ¡qué bacana! Paulín se unió, que también tenemos un trabajo pendiente ahí que va... está más interesante lo que puede llegar a aportar desde Hurlingham o Hurlingham. Dale, buenísimo. No se acaba nunca. Es que vos te embalás y una certeza lleva a una pregunta y otra pregunta y sí, qué rápido, sí, se pasa. Bueno, para la próxima vamos a hacer una pequeña reflexión un poco más teórica, en el sentido de vamos a hacer preguntas, vamos a preguntarnos cosas del paisaje, de todo esto, como para hacer un cierre de lo que es el jardín comestible. Y yo les agradezco de vuelta a todos este fogón tan lindo, en donde todos podemos recibir y dar, y bueno, y los invito también a que sigamos haciendo todo esto, ¿no? Que sigamos... ¿sabés a qué sería lindo invitarlos? Se me ocurre ahora, a que se unan como seguidores del canal YouTube Tribu Verde, porque la Tribu Verde, contá bien cómo era eso, la Tribu Verde. No, en YouTube pueden ir, ver, y creo que está como Tribu Verde. Yo no recuerdo si es como Tribu Verde o como la Tribu Verde. Pero suscríbanse, suscríbanse a la Tribu Verde. Y ahí va a estar ahí abajo, sí, nos quedan nada, suscríbanse 20 segundos. Porque esto hay que darle difusión para que justamente podamos después tener más acceso a otros servicios que nos da la internet, ¿no? Entonces es interesante y de paso pueden ver ahí todos los videos, no solamente de este tema,
sino de todos los temas. Queremos que esta tribu incluya todos los aspectos sociales, culturales que pueda, que entren dentro del paisaje. Habrá